Bien, ahí falta algún compañero más y ahí cuando se conecten ya voy a hacer una captura de pantalla. Fuente de peligro, o sea, peligro, perdón. Quédate tranquilo, Miguel, gracias por avisar. Lo tengo presente. Entonces, peligro, fuente potencial de causar un daño o deterioro de la salud, ¿sí? El producto químico tenemos que considerarlo como un peligro. Entonces ahí empieza ya el primer cambio conceptual que veíamos recién, de las fichas de seguridad a través de la actualización del sistema globalmente armonizado, ¿sí? Ya tiene este cambio de concepto, ¿no? Entonces, antes las fichas de seguridad traían estas frases que tenían otra nomenclatura, las frases R, que eran las frases de riesgo, y las frases S, que eran las frases de seguridad. Entonces, la R me decía, ¿no?, el riesgo, lo que tenía que tener en cuenta, qué me podía causar, bla, bla, bla. Y las de seguridad eran las medidas de protección que tenía que tener. ¿Ah? Las nuevas fichas de seguridad hablan de las frases H como clasificación de peligro del producto químico y las frases P de prudencia. ¿Sí? Las frases P van a dar esas pautas de qué tengo que hacer, como por ejemplo dice acá el P210, mantener alejado la fuente de calor, chispa, llama abierta, bla, bla, bla. O sea, estas frases es como lo primero que yo debería revisar o mirar o leer o atender, además, obviamente, de los pictogramas. Pero ¿qué pasa con el cambio el cambio conceptual de los pictogramas? Unifica muchos criterios. Por ejemplo, este GHS07, que es el nombre del símbolo en realidad, esto es como un signo de atención, ¿no? Atención. ¿Pero qué significa? Puede significar un montón de cosas. ¿Se acuerdan que el SGA unifica conceptos dentro de este icono? Lo mismo con este otro, yo le llamo el hombrecito del pecho explotado, porque es como rarísimo este icono. Y también engloba un montón de grupos, cancerígenos, mutagénicos, una batería enorme. Entonces, cuando vemos este icono, no sabemos. Ahora, si vemos enseguida, ¿qué nos trae a la mente? Inflamable. Exacto. Y si trae también, este es bien específico. Riesgoso para el medio ambiente. Exacto. O sea, en este caso hablamos de peligroso. ¿Ah? Peligro para el medio ambiente, peligro de inflamabilidad. Estos otros tenemos que ir a leer el detalle, porque puede ser un montón de cosas. ¿Ah? Cuando encierran este icono, sobre todo de exclamación, es muy amplio, porque antes teníamos criterios que eran, como yo les comentaba, los iconos de nocivo, los iconos de irritante, esos ya no existen. Bien, están todos incluidos dentro de este. Sí, el de corrosivo, ¿tá? El de corrosivo sí está diferenciado como un diamante igual que estos, ¿tá? Pero irritante, nocivo no sé, para la vía aérea, o irritante para los ojos, para la piel, todo eso está dentro de esto. Por eso es importante venir y leer acá. Por ejemplo, este producto tiene varias frases H, ¿sí? Y esto está bueno que lo repasemos para cuando hagamos la evaluación de riesgo químico en realidad, y ahora vuelvo al proceso productivo. Tiene varias frases H, entonces tenemos una que es, por ejemplo, líquido y vapores inflamables. Esta H226 va a estar asociada a esto, específicamente, ¿tá? Pero después viene una batería de otras frases H que están dentro del grupo, y quiero hacer esta diferencia. Hay como, yo debo tener el listado, después si quieren se los comparto, igual es información que... Vieron que están las frases H200, H300, H400, también eso tiene una división, ¿no? De todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el grupo 200 es todo lo que es físico-químico.
si es inflamable, si es explosivo, si es, ¿no? Los 300 están más vinculados a la salud y el grupo 400, en este caso, por ejemplo, para ambiental. ¿Ah? Entonces ahí ya también hay una diferenciación en la categorización de las frases. Y por otro lado, bueno, dentro del grupo 300, que es donde nosotros vamos a trabajar para hacer la evaluación de riesgo químico por inhalación, ¿verdad? O el que vayamos a hacer. No vamos a evaluar ese riesgo por la inflamabilidad del producto, claro está, o por cómo ese producto es nocivo para organismos acuáticos, no. ¿Sí? Entonces, dentro de las frases H300 tenemos nocivo por ingestión, no, mortal en caso de ingestión, o penetración de las vías respiratorias. Nocivo en contacto con la piel, puede provocar irritación cutánea, puede provocar una reacción alérgica en la piel, puede provocar irritación ocular grave. Nocivo en caso de inhalación. Entonces acá, cuando vamos a evaluar el riesgo químico por inhalación, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué frase H deberíamos tomar? No sé si todos ven bien ahí. Perdón. La 332. Bien, la 332 sí. ¿Y cuál otra? La 304. Perfecto, la 304. Porque si bien primero menciona muerte, en caso, digo, habla de digestión y penetración de las vías respiratorias. O sea, no necesariamente el orden que tiene. Gabriel, te escucho, sí. Porque habría que ir por la que penaliza más, ¿no? Sí, También. totalmente, Gabriel. Cuando vayamos al método, y está correcta tu observación, Gabriel, tenemos que ir, van a ver que va a haber límites o matices donde, elijo uno, elijo el dos, o elijo el tres, o elijo el cuatro, ¿no? Y acá va a pasar lo mismo, tenemos que, vamos a identificar estas dos y está correcto. Y en nuestro trabajo va a ser como ese insumo, esos datos. Bueno, para este producto químico tengo la H302, que significa esto, la perdón, 304, perdón, que significa esto y esto, y la 332. Y va a ser como mi input. Como también voy a tener otros inputs, como por ejemplo, la cantidad de producto que se utiliza, porque voy a necesitar de qué cantidad estamos hablando, con qué frecuencia, ¿no? Después lo vamos a repasar. Y cuando vaya a aplicar el método, voy a tener que buscar esas H en el método de evaluación, dónde están y cómo impactan en la evaluación. Y ahí, como dice muy bien Gabriel, capaz que el 332 sí me impacta, pero en un nivel más, menos castigador, ¿sí? Entonces, ahí también tengo que jugar. Uno leyendo las frases más o menos podría identificar cuál es la más fuerte o la que más impacta o que la que más castiga. Esta es mortal, estamos hablando que puede causar la muerte. Esta, nocivo por inhalación, sí, me va a afectar, pero no me va a matar. Entonces, ahí ya hay un pequeño, cuando uno lo lee, una pequeña bastante, perdón, diferencia entre uno y otro, ¿sí? Vamos a volver sobre esto, pero a mí me interesa que ya lo vayan manejando para nuestra próxima clase. Sí, nuestra próxima clase es la última, por lo tanto no vamos a poder hacer mucho. No quiero dejar para la última clase, prefiero capaz que avanzar con la evaluación de riesgo químico hoy un poquito más, cosa de que si hay dudas la clase que viene poder retomarlo, ¿está? Pero vamos a ir jugando un poquito con el proceso productivo también para que no quede colgado, ¿está? ¿Queda claro de la frase H? ¿Hay alguna duda? Porque esa es un dato relevante a la hora de aplicar la evaluación de riesgo químico. ¿Tá? Sea el COSH, sea la NTP 330, bien lo que estoy diciendo, la NTP 937, hay otros métodos también que involucran la identificación de las frases. Pero el primer concepto que yo quiero como que manejemos es ese cambio conceptual, valga la redundancia, ¿no? De que antes las frases hablaban del riesgo
y como que tenían ese concepto del producto químico, ¿no? El riesgo químico, y en realidad, claro, está bien, hay un riesgo químico, pero está en base a la peligrosidad del producto químico. Entonces, ya nuestro primer concepto, y si hablamos de nuestro trabajo, y eso está bueno que lo hagan mención, la identificación del producto químico como un peligro. Entonces ya tenemos nuestra primer ítem, ¿no?, de nuestra identificación de peligro, que ahora cuando veamos el proceso nos va a cerrar un poco más y vamos a tener muchos más peligros identificados para nuestro trabajo, ¿tá? Ya sea para el seminario, ya sea para lo que vayan a hacer de aquí en más, ¿tá? Entonces es importante que lo tengan claro, ¿tá? ¿Qué otra cosa quería contarles de acá que vamos a necesitar? Ya aprovecho. Bueno, vieron que cada apartado de una ficha de seguridad maneja, como dijimos, los primeros auxilios. Este es el nombre que les quería decir el otro día y no me salía. Si buscan la ficha técnica, la ficha de seguridad del agua ras, claro, el agua ras es un nombre más comercial, entonces en Ciencia de Trementina va a ser el nombre como con el cual lo van a conseguir. Si el que quiera justamente trabajar el agua ras, la idea es lo buscan por este método, por este nombre. O anótense el número CAS, esta es otra forma de buscar, ¿verdad? Por el número CAS del producto, que es como la cédula de identidad del producto químico, ¿está? Pero, miren que yo me adelanté. Ah, no, está bien, vengo bien. Fin. 4 primeros auxilios, 5 medidas de lucha contra incendio. O sea, acá también la ficha me está diciendo qué usar, qué agente extintor es eficiente y eficaz para controlar y extinguir un fuego, ¿sí?, que proviene de este material. Vieron que dice no usar chorro directo de agua. Lo hablamos, creo, o hicimos mención en lo que tiene que ver con el almacenamiento de inflamables. O sea, lo ideal es que el agua sea pulverizada. Acá creo que no lo menciona, pero nosotros en la planta usábamos para todo el parque de inflamables, ¿se acuerdan? Espuma. O sobre todo para la parte de la descarga de camiones, ¿se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Que había una zona de contención con unos rociadores, bueno, ahí para controlar el derrame se descarga espuma. Es lo recomendado. Porque la espuma va a formar esa película sobre el inflamable derramado. ¿Y qué es lo que va a evitar? Que se esté evaporando, que se evapore y que se genere más mezcla explosiva en ese entorno de trabajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos, lo mencionamos? ¿Sí o no? ¿O no lo mencioné? No, el extintor no recuerdo que haya mencionado, profe. No, lo de la espuma. Lo de la espuma sí. Ahí va, porque extintores de espuma, antes habían unos de agua y no eran muy... La espuma por lo general se usa con los hidrantes. Los hidrantes estamos hablando de la boca de incendio con las mangueras. Ahí se colocan, se alimenta la línea de la boca de incendio con un sistema, con un material espumígeno, que no me acuerdo ahora el nombre, uno piensa que es un bidón con líquido y en realidad eso, por turbulencia con el agua, genera una espuma. Entonces vos con la manguera, además del agua pulverizada, como lo dice acá, lanzás espuma. Entonces esa espuma queda depositada sobre la superficie. ¿Por qué el agua no directa? Y porque el agua me va a desparramar el solvente. Si ese solvente se prende fuego, voy a desparramar fuego, porque el agua, ¿qué va a hacer? Va a ir hacia abajo, por un tema de densidad. Los solventes son menos densos y van a subir. Van a quedar en la superficie. ¿Me explicó? Entonces, si yo tiro agua, el agua va a bajar. El solvente va a seguir ahí arriba y va a seguir evaporándose, porque lo que se va a encender va a ser el vapor, esa mezcla explosiva que se genera. Al descargar espuma, lo que hago es cubrir esa película de solvente, evitando que se sigan evaporando. Ese es el principio. Acá no lo menciona porque, bueno, no sé, capaz que lo menciona más abajo, pero habría que leerlo todo, ¿está? No me quiero detener en eso.
pero ese es el objetivo. Acá también está la información de cómo actuar en caso de incendio, vertido, ¿sí? Manipulación y almacenamiento, y acá están todos los criterios de compatibilidad o almacenamiento. Por ejemplo, acá recomienda determinadas temperaturas de uso y demás, los equipos de protección personal, los valores límites ambientales, que esto también lo vamos a ver, porque la NTP 937 atribuye un factor de corrección en el cálculo, en la fórmula, que está ligado al valor límite ambiental. ¿Ah? Entonces, este valor límite, después vamos a volver a él, pero es un dato que tenemos que considerar según la técnica. Las unidades son miligramo metro cúbico, ¿sí? Las unidades que vamos a manejar en la técnica, ¿tá? En la metodología de la NTP 937. Entonces, este valor puede castigar muchísimo en la evaluación en función de qué tan alto o qué tan bajo ese valor límite ambiental. ¿Ah? Los productos que tienen mayor tendencia, ¿sí? Mayor tendencia a pasar al medio ambiente, tienen un valor límite ambiental bajísimo. Y lo contrario, cuando estamos hablando de productos que no son tan volátiles, tienen valores de límite ambiental alto. Esto es para que de repente, si bien de repente es un concepto que no manejamos todos los días, cuando veamos acá, por ejemplo, como un valor altísimo de miligramos metro cúbico, ya nos da un parámetro que no es un producto que sea, que tenga tanta tendencia a pasar al medio ambiente, ¿sí? Sin hacer mucho el cálculo, ya con este valor nos podemos dar cuenta. Ahora, si el valor límite ambiental es 0,02 o 0,015, ojo, ese sí, es un producto que puede pasar mucho, tiene una tendencia muy alta a pasar al medio ambiente. Yamila, ¿me expliqué o querés hacer una consulta sobre eso? Sí, la consulta es a partir de qué número se denomina alto o bajo. No, Ahí ya sí que me dijiste 0,02, que tal, es tremenda diferencia, pero no sé qué claro, sería. pero porque les va a pasar, les puede pasar, después les puedo poner algún ejemplo. Y les dejé los materiales, creo que es del 2021, no es tan viejo tampoco. Un listado de estos valores ambientales, para que lo busquen. Porque a veces les puede pasar que la ficha de seguridad no lo tenga. Puede pasar que quieran venir a buscar este control, este valor, perdón, de valor límite de exposición o valor límite ambiental, que es el TLB. Lo que pasa que en diferentes nomenclaturas se maneja el valor límite ambiental o TLB, ¿está? Y puede pasar que no lo tenga. Entonces yo les dejé en los materiales un compendio del 2021, capaz que hay uno actualizado, pero es del Instituto de España también, que está todos los valores para los productos químicos. Y ahí tienen una forma también de cotejar el dato. ¿Tá? Lo que decía recién es que no hay un corte. ¿Tá? Entonces, ese valor límite ambiental en la técnica, ¿sí? Va a impactar más o menos en función de esa tendencia que tiene el producto químico de pasar al ambiente. ¿Tá? Cuando veamos la fórmula, ahí nos vamos a volver a ese valor y se los voy a explicar un poco mejor. Pero sin hacer el cálculo, y si yo mañana estoy con una ficha de seguridad, solamente mirando este valor límite ambiental, pero en estas unidades, ¿sí? Vieron que nosotros podemos expresarlos en partes por millón y en miligramos metro cúbico. ¿Ah? No se entreveran ahora con estas unidades, ¿sí? La NTP y la COSH, por ejemplo, no los considera el valor límite ambiental, y ahí vamos a ver esas diferencias entre un método y el otro. ¿Ah? Entonces, las unidades que tenemos que ver para aplicar en el método son miligramo metro cúbico. Pero el primer parámetro que les doy es ese como una referencia, ¿no? O sea, no sé qué corte decirles porque no me quiero equivocar con ese dato, pero la realidad cruda y pura es que valores por debajo de 0, ¿sí? Ya les diría, capaz que el corte sería menores a 1, miren lo que les estoy diciendo, porque me estoy recordando ahora lo que la técnica menciona.
valores límites ambientales menores a 1 van a impactar muchísimo. Van a castigar muchísimo mi resultado. Entonces, ¿por qué? Porque son los que van a tender más a pasar al medio ambiente. Sin embargo, si tengo valores por encima de 100, por decir algo, van a ver que ese factor no impacta tanto. Ese factor de corrección no va a impactar tanto en mi resultado. Por lo tanto, ¿por qué? Porque son productos que tienen menos tendencia a pasar al medio ambiente. Yo les dejé en los materiales un link que son 7 minutos. Mírenlo, por favor, que explica la aplicación de la NTP 937. Mejor que yo no, o sí, pero está. La idea es que justamente este concepto que yo les digo, el factor de corrección, lo explica muy bien. ¿Tá? Mírenlo, están los materiales, dura 3 minutos. ¿Tá? Explica todo el método de evaluación, que está bueno tenerlo para repasar. ¿Sí? Esperen que tengo 2 consultas en el aula ahí. Ah, perdón, sí, Miguel, recién vi tu mensaje de, hoy, de antes, del agente espumígeno. Perfecto. ¿Qué otras cosas tengo? Queda más o menos claro esto. Después, cuando veamos la técnica, vamos a volver a este concepto, ¿tá? Del valor límite ambiental y esa referencia a la técnica de evaluación de riesgo químico que hace a la tendencia del producto a pasar al medio ambiente. ¿Tá? Ya lo vamos a ver. Y la ficha de seguridad, bueno, ¿qué otra cosa? En el ítem 9, propiedades físico-químicas. Yo quería llegar acá antes de lo anterior, pero bueno. Acá me va a decir todo. Todo con respecto a inflamabilidad, punto de ebullición, presión de vapor, bla, bla, bla. O sea, todas las propiedades físico-químicas del producto. Y a mí, para la técnica de evaluación de riesgo químico, me va a interesar este dato, el punto de ebullición. ¿Tá? Entonces, la ficha la voy a necesitar para muchas cosas, no solamente para determinar la frase H como vimos hoy. O sea, voy a determinar ese valor, el punto de ebullición o en su defecto la presión de vapor, que lo vamos a ver que en la técnica puedo utilizar uno u otro. Lo más habitual es que la ficha contenga el punto de ebullición y va a ser nuestro primer dato a verificar. Lo que vimos recién del valor límite ambiental, la frase H, y después un montón de información, por ejemplo, de reactividad o de estabilidad. ¿No? Entonces, es un material de consulta que tienen que manejar. ¿Tá? Tiki tiki, bueno, otra información que es el último apartado. Esta era una ficha media, no tan vieja, pero denme un segundito que voy a abrir donde habíamos quedado hoy. Ahí va. Ah, esperen, denme un segundo que no compartí con la opción de audio, porque capaz que vemos algún videíto en la presentación o en el material. Ya no sé ni dónde lo tengo. Bien. ¿Dónde quedamos? Acá. Entonces, esto lo vimos las presentaciones de los envases, de los packaging, de las cargas de los productos. Vimos también los materiales que podían venir en esta presentación, además de venir en bolsas de 20 kilos, aproximadamente 20 kilos, estas creo que son de 25, dice ahí, estaban estos bolsones. ¿Se acuerdan por qué? O sea, ¿por qué finalidad, o sea, se usaban estos bolsones para algunos productos? ¿No eran los que se le daban mayor uso o los que se necesitaban más? Por Ahí ejemplo, el está. blanco. Por ejemplo, ¿qué no te escuché? El blanco, el blanco. El Sí, blanco tiene el otro nombre que no me sale ahora, sí, el pigmento pero es el que blanco. más se usa. Buenísimo. Bruno, ¿querés comentar algo? Sí, era cuando la preparación era muy grande para que los trabajadores no tengan que echar varias bolsas, sino que se hacía solo una vez. Exacto, buenísimo. Ahora lo vamos a ver en una parte de un videíto y ya vamos a ir entrando en tema. ¿Qué pasa? La realidad es que si bien yo les mencionaba la clase pasada, creo que fue, estos bolsones
de alguna manera sí necesitamos un equipo para moverlos. En este caso acá se ve el ejemplo del autoelevador. Existen puentes grúa que se pueden instalar en el área de producción, pero sí necesitamos obviamente maquinaria, ¿no? Esto no se puede hacer en forma manual. Las bolsas de 20 kilos sí, hasta que yo trabajé en la industria esta, nunca se articuló otra forma más que no fuera manual, entre dos trabajadores tirando las bolsas para dentro del tanque o para dentro de la olla. Entonces, por eso el movimiento manual de cargas es una tarea que forma mucho parte de la manipulación de estos productos, ¿tá? Por eso no me extraña, y esto lo hablamos creo que la vez pasada, o no llegué a hablarlo, pero cuando ustedes entregaron el trabajo del monitor de banco de seguros, creo que el factor de riesgo ergonómico estaba topeando, ¿no? Si lo recuerdan o si lo vieron, los que hicieron por tipo de accidente, ¿se acuerdan que los no clasificados eran como el top 1? Y después venía, ¿no? Riesgo ergonómico y creo que después sustancias. Entonces, bueno, no me extraña porque se maneja mucho manejo manual de carga, ¿está? Entonces, lo que bien decían los compañeros, ¿se acuerdan que yo les comentaba que lo que más se fabrica en una fábrica de pintura, valga la redundancia, es el pigmento blanco, es el es el látex blanco, la pintura blanca, porque es sobre esa base blanca es donde después se va a entonar y se van a generar indistinta cantidad de podría hacerse con no sé qué pusiste ahí, Miguel, perdón. Escribímelo de nuevo. ¿Qué son los canguillones? Ah, está. Capaz que es una máquina que desconozco, no, le tiene un nombre técnico y no me doy cuenta. Entonces, ¿qué decía con esto? Entonces, el pigmento, la base blanca, el látex blanco, que como les decía, hay un video cortito que muestra todo el proceso y está buenísimo, y menciona el carbonato de calcio, el dióxido de titanio, es el pigmento que más se hace, que más se fabrica en mayor cantidad. Entonces, hay batch de fabricación, el batch se le llama a la receta, ¿no? Hay batch de repente de 20.000 litros, perdón, de base blanca. Entonces imagínense en una fabricación de esas dimensiones, tirar bolsitas es un trabajito importante. Entonces en esos procesos que se hacen en tanques a gran escala, se utilizan estas bolsas. Porque acuérdense que también no solamente el pigmento, sino la carga, hay que agregarla en esa característica. Entonces acá tenemos un ejemplo también que se utiliza el carbonato de calcio, que es la carga que también se le agrega a la pintura, que también viene en esta presentación, ¿tá? Cuando se usan muchos batch para hacer pintura blanca, también se utiliza también la misma característica de envasado para el carbonato de calcio. El carbonato de calcio también viene en bolsas de 20, pero no encontré una foto en ese momento y no está agregada acá, ¿tá? Acá la maniobra que se ve, no sé si esto lo llevamos a hablar el lunes o fue en otro grupo. Lo que yo veía cómo se hacía, esto se agarra con las uñas del autoelevador. O sea, para descargarlo del camión obviamente lo agarro del pallet. Pero para usar en producción se agarra de estos ojales. Es un recipiente de elevación a lo criollo. Sería ponerle un recipiente que suben y descargan y bajan. Ahora abro el link ese que me pasaste, Miguel, y me fijo a ver si es ese. ¿Está? Entonces, esto lo agarran con las uñas del autoelevador. Lo que sí o sí dependemos de que un motorista o un conductor siempre esté en el autoelevador, ¿sí? Entonces ahí se lleva a la boca del tanque y acá abajo, no se ve obviamente en este momento, pero hay como una especie de suncho o como una especie de precinto que se zafa para que eso se descargue dentro del tanque. Esto creo que llegué a decírselos el otro día, ¿tá? Forma como una especie de embudo. Entonces, en el tanque también existen como especies de tolvas, ¿sí? Que también garantizan que todo se descargue dentro del tanque. Y eso por gravedad solamente, por descarga, ingresa en el tanque, ¿tá? Hay un momento, ¿sí? Que, bueno, el trabajador queda expuesto. Por eso acá participan siempre dos trabajadores, uno en la máquina,
que no debería abandonar nunca el autoelevador porque es el que controla de alguna manera que eso esté estable, que no se caiga y que esté en forma segura. Y el trabajador que se tiene que meter medio que abajo, ¿no? Entre la boca del tanque y la base de abajo, la base de fondo de la bolsa, a cinchar ese suncho para que eso se abra. Entonces hay un momento ahí, ¿no? Donde el trabajador queda con carga suspendida y donde además cuando descarga eso, piensen que esto es un polvo. Descargo y cae con su propio peso, ¿verdad? Entonces va a generar que una nube de polvo importante. Entonces también está esa exposición, ¿no? Del riesgo de atrapamiento, de la caída de la carga y de la exposición al producto químico. ¿Tá? Si bien no forma parte, es importante considerar el uso de los autoelevadores como vimos recién. Entonces acá yo les dejo, para no detenernos en el autoelevador, pero sí, ustedes ya lo habrán visto y lo tienen en función de lo que pide la normativa, todo, y mucho más que ustedes puedan agregar, ¿no? De lo que hay que tener en cuenta a la hora del manejo, ¿no? Y algo que no lo menciono acá, habla de conductor entrenado y habilitado. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué habilitación debe tener un conductor de un autoelevador? ¿Qué pide la La norma? libreta H tiene que tener. Bien, ¿No? bien. Sí, está bien. A ver, o sea, la normativa no te lo dice en realidad. Sí, para manejo interno de depósito no exige siquiera. Con una Exacto, capacitación estaría habilitado. exacto. En realidad pasa eso. Entonces, en un momento, cuando yo empecé a trabajar en esta empresa, eran libreta. Con libreta ya manejaban, ¿me entendés? Entonces está bueno eso, de que hoy ya como que lo tenemos más incorporado y ya no se discute mucho. Entonces, pero pasa, les va a pasar, que van a ir a cualquier industria, y de repente el que trabaja en el autoelevador no tiene una libreta especial, tiene una libreta, con suerte tiene una libreta A. Entonces, en realidad la normativa, como bien decía Nico, no te pide, no te dice, no te exige. Si vamos al marco normativo en el tránsito, ya ahí cambia. Si es un autoelevador que va a estar transitando en la vía pública, bueno, ahí sí tiene que atenerse a la Claro, pues habilitación. la libreta H sirve para circular en la vía pública, no para trabajar dentro del depósito. Porque Exacto, totalmente, Miguel, pero ¿qué pasa? Vos podés tener trabajadores dentro de la planta que no salen. Entonces, en realidad, no precisaría libreta de ningún tipo. Es un plus. A mí me parece que tengan una habilitación especial garantiza un uso más adecuado, porque también pasaba esto antes. Todos usaban el elevador. Cualquiera. Ah, pues son 2 minutos porque descargo, muevo la olla, porque claro, forma parte del diario vivir dentro de la planta. Movés un tambor, movés un pallet, movés. Entonces, en realidad, hubo también por un tema de descripciones de cargo y de responsabilidad y de mantener el uso del autoelevador dentro de una categoría. Entonces, dentro del área de pintura, que forma parte del área de la química, está categorizado también, ¿no? Los perfiles del motorista, el que trabaja en envasado, está definido. Entonces también se categorizó y se mejoró de alguna manera el rol del operario de manejo, ¿sí? Entonces también ahí se le dio como, bueno, una formalización. Antes, como les decía, todos manejaban todo. Entonces también, quién usó, quién fue el último, quién le hizo el checklist, quién, no sé, empiezan los quilombos del uso correcto y seguro de la maquinaria. Sí, Nicolás, te escucho. Eso mostaza ahí que simula hacer el paliet. Es tipo ¿tiene un sistema de contención de derrame o algo? Sí, sí. Mirá que bueno.
Hay muchísimos de estos diseños y, y están bárbaros porque, por eso puse justamente esta foto acá, son tambores que no sé qué dicen, no tienen etiqueta, esta sí la saqué de internet, pero justamente la contención de derrames que podés garantizar en el paletizado, ¿no? Entonces, además de tener, porque vos podés tener momentáneamente en otras áreas, porque lo estás usando, o porque lo vas a disponer, o porque no sé qué, lo estás descargando, en un área que no está contenida con nada. Recién en el depósito. Aparte, justo en el elevador me parece que uno de los accidentes que se da más es que cuando vas a enganchar el pale con la uña, perforás el recipiente. Exactamente. Entonces por eso me pareció que está bueno. Sí, sí, totalmente. Es uno de los principales, sí, que le erran y ¡paf! Capaz que no lo pinchen y lo tiran, pero termina siendo un desastre. Pero sí, esto para el almacenamiento, esto, además de que así se guarda en el depósito muchas veces, lo hemos visto, también está la otra opción del pallet de madera, obviamente. Es algo también que a la seguridad de la contención está mucho mejor. Pero por eso, como les decía, puede estar estacionado momentáneamente fuera del depósito, donde sí se supone que el depósito está diseñado con la contención, porque no tenés toda la planta 100% contenida. Pero eso te brinda cierta seguridad. ¿tá? Pero bueno, lo de la habilitación me parece importante, ¿tá? Y van a ver en el material que se empieza a repetir el concepto que vimos el otro día de la puesta a tierra, del aterramiento. Entonces, recuerden también, ¿no? Imagínense, estos tambores son de inflamables, ¿tá? Entonces, tengo que también tener en cuenta que el equipo donde estoy haciendo esos traslados cuente con la puesta a tierra, los depósitos, las máquinas, ahora todo lo que vamos a ir viendo tiene que también ser antiestático y compuestas a tierra cuando correspondan. Después existen otro montón de herramientas auxiliares que vamos a ver que van a estar conviviendo, ¿no? No solamente el autoelevador, sino tipos de herramientas de asistencia como para traspallets eléctrico o manual, o no sé, esto ustedes cómo lo llaman, lagarto, traspaleta, le digo yo, bueno, tiene diferentes nombres, pero conviven un montón de otras herramientas auxiliares, ¿está? Como por ejemplo las herramientas de corte. Vieron que yo les comentaba, salvo el bolsón, los bolsones grandes de 1000 kilos o de 500 kilos, son las dos capacidades que vienen esos bolsones, los que vimos recién, salvo ese que en realidad, bueno, puede ser que sí, que el suncho necesite de repente como que soltarse o cortarse parcialmente para después poder jalar y abrir eso. Las bolsas de 20 kilos son parecidas al material, el packaging es muy parecido al de la bolsa de Portland, y vieron que es bastante rígida, o sea, es bastante resistente, quiero decir, a la humedad, al medio ambiente, ¿no? Resiste el agua, entonces es un packaging bastante durito. Y bueno, yo cuando trabajaba siempre contaba que tenía un cajón de puntas carcelarias, porque si hay cosa que al uruguayo le encanta es improvisar herramientas, ¿verdad? Y entonces era, con cualquier cosa hacían un cuchillo. Entonces, bueno, habían tramontina de casa que le hacían un filo desorbitante y bueno, y eso lo usaban como cuchillo. Después tenían las que les voy a mostrar después, las mangas, las manijas de las válvulas, que de repente se rompían y bueno, ya eso le hacían filo y ya lo usaban de cuchillo y bueno, y un sinfín de cosas más que no recuerdo ahora. Entonces, bueno, estandarizar las herramientas de corte es fundamental, ¿sí? Porque se van a necesitar, ya sean cúter o cuchillos o trinchetas, que la particularidad